Amigas y amigos, les saluda Francisco Narvendray. Muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy efectuando en este canal de YouTube. Y el contexto que nos depara es el que estamos siguiendo ya hace varias sesiones, que es el conflicto que se está efectuando entre la Federación Rusa y Ucrania, cuyas repercusiones traspasan a ambos países, ¿verdad? Ya es a nivel internacional y el futuro es incierto. No sabemos qué va a suceder. Ustedes saben que una guerra se sabe solo cuando comienza y no cuando termina. Y también, por cierto, implicancias para nuestro país. Muchos dirán, claro, estamos en otro lado del Atlántico. Sin embargo, hay que recordar que en un mundo que está tan globalizado y Chile que tiene muchos tratados comerciales de por medio, sin duda que va, de hecho ya está teniendo algunos efectos indirectos de lo que está pasando en la zona de Rusia y Ucrania. Para conversar sobre lo que está sucediendo en el conflicto y proyecciones al respecto, tenemos a la académica doña Alejandra Villablanca. ¿Cómo está, estimada Alejandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este programa y un saludo también para todas las personas que van a ver este programa. Así es que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación, estimada Alejandra Villablanca. Ella es magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además ejerce como investigadora asociada del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Estimada Alejandra, ¿nos podría, en pocas palabras, sé que es complejo, pero de manera breve, dar cuenta de lo que está pasando en este momento en el frente entre la Federación Rusa y Ucrania? Claro, hasta el momento, dado ya el proceso que se ha ido desarrollando, ha habido un cambio en la estrategia, ¿no?, que llevaba a cabo las tropas rusas. Y observamos que hay un repliegue de las tropas desde, ¿cierto?, la capital y las principales ciudades hasta el este de Ucrania, particularmente en la región del Donbass, y también hacia la zona de Crimea, ¿cierto?, el corredor que une Crimea con Rusia, que es donde quiere efectivamente marcar presencia militar en esa zona, eh, principalmente porque Rusia no pudo conseguir los objetivos que se había planteado en un inicio de la guerra, que era tomar el gobierno de Kiev, poner lo más probable un gobierno afín a su ideología, un gobierno títere, ¿no? Y esto no se logró tampoco en el tiempo previsto, que estaba, cierto, estimado en no más allá de una semana, y dado que comenzaron una seguidilla de fracasos en este sentido, porque tampoco las operaciones pudieron, cierto, prosperar, y entonces, y también una seguidilla de errores que probablemente se puede especular que sea por falta, en este caso, de una conexión que haya directamente desde Vladimir Putin con ciertos sus tropas, o bien porque aquí está fallando algo entre los altos mandos directamente, las órdenes que se dan. Pero, y esto lo vemos porque esta semana cambió nuevamente el general que estaba a cargo y, cierto, asume Alexander, que es quien tuvo la experiencia de trabajar con, cierto, en la guerra en Siria, y él es quien asume ahora esta posición para poder reordenar la estrategia y poder dedicarse, digamos, a las fuerzas militares, poder, donde ya había marcado previamente desde el 2014 la presencia militar rusa en estas zonas que son Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, y digamos en Crimea propiamente tal, que es donde ya se había anexado en 2014. Así es que acá vemos que hay todavía mucha incertidumbre, es una guerra que todavía no podemos ver que vaya a tener prontamente un término, no se ve en el corto plazo un término. Las negociaciones, digamos, están muertas, todos los intentos que hubieron de negociaciones tampoco han prosperado, están en un punto muerto, y al contrario, se ve que todavía hay mucha incertidumbre, inestabilidad, y también hay amenazas, ¿cierto?, a la seguridad de los países fronterizos,
que comparten frontera con Ucrania, y la amenaza también ha ido escalando porque ya hay declaraciones directamente de que si Finlandia y Suecia tratan de ingresar a la OTAN, va a haber, ¿cierto?, una respuesta por parte de Rusia, probablemente ya de armas no convencionales, ¿no? Amenazado con utilizar nuevamente armas nucleares si es que se diera un escenario así. Entonces, encontramos que la situación todavía es muy incierta, no se ve una salida al proceso, y además está decir que en la medida que se han retirado las tropas rusas y han dejado en las principales ciudades, como pasó en Bucha, también hemos visto que se han denunciado crímenes, ¿cierto?, contra civiles que son en el fondo violaciones del derecho internacional humanitario y son crímenes de guerra directamente. Y eso también nos permite un poco ver lo que yo mencionaba adelante, qué está pasando ahí entre las tropas rusas, si es que ha habido una desconexión directamente con el gobierno, o si es que es a nivel interno de las tropas propiamente tal ahí que estaban Sí. desplegadas en esos lugares. Noticias que lamentablemente nos horrorizan, causan indignación internacional, pero ahí nos damos cuenta que hay una falla, porque va más allá de los objetivos propiamente tal de la guerra, ¿no? Es una guerra, pero los efectos que estamos viendo van más allá de los objetivos que se plantearon para esta guerra. Sí, lo último que acaba de abordar justamente es lo que está provocando polémica a nivel mundial. Bueno, lamentablemente sabemos que toda guerra hay atrocidades, o sea, ningún conflicto está ajeno a que uno de los bandos o ambos bandos cometan justamente crímenes de guerra. Lamentablemente siempre ha existido, y si bien eh, existen organizaciones que denuncian esto, muchas veces queda la impunidad o simplemente queda nada. Bueno, ahora con como las personas tienen tecnología para poder capturar, registrar, ¿no es cierto?, con sus móviles, con otros aparatos en tiempo real, incluso lo que está pasando, podemos tener acceso justamente a esta información, lo que está pasando ahora en Ucrania con estas denuncias de crímenes de guerra que estaría cometiendo el ejército ruso. No sé si nos puede dar más detalles sobre este tema. Bueno, todo esto se ha facilitado por el rol que han jugado ahora los medios de comunicación masivos, digamos. Tenemos acceso ahora a información que en otro momento, en otra situación, no hubiera sido posible, porque naturalmente que cuando las tropas estaban desplegadas y tenían el control de estos lugares, estas ciudades, no se conocía esto, pero en la medida que han ido abandonando las ciudades, ha quedado en evidencia, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación que están desplegados en la zona, ¿no?, personas también particulares que trabajan en el área informativa, pero de manera personal, con videos, con fotografías, imágenes satelitales, la tecnología que está a disposición ahora, la tecnología, las comunicaciones de masa, han hecho posible de que vayan saliendo a la luz todos estos crímenes, digamos, que se han estado denunciando contra ciertos civiles. Ya más o menos teníamos nociones de que se estaban vulnerando las leyes de la guerra cuando se habían provocado ataques directamente a infraestructura como un hospital, en Mariupol también hubieron en un teatro. Todo esto nos daba indicio de que ya naturalmente se estaban quebrantando las leyes de guerra. No obstante, no se dimensionaba al punto el impacto, ¿cierto?, de estos ataques, que solamente han sido posible verlos ahora. Se habla de que hay fosas con miles de personas, otras fosas con cientos de personas, lo cual naturalmente es bastante impactante, y también de otros crímenes, de violaciones, ¿verdad?, y que es bastante, digamos, fuerte, ¿no?, poder denunciarlo, pero que con la ayuda de las tecnologías, imágenes satelitales, se ha podido ir confirmando, porque había una versión de parte del presidente Putin, ¿no?, de que esto era un montaje, de que estaba creado, de que habían actores, y de que no era culpa, ¿cierto?, del ejército ruso. No obstante, la tecnología y las imágenes han permitido ir confirmando, descartando, ¿cierto?, la versión de Moscú, y poder ir confirmando que aquí naturalmente hay crímenes de guerra.
Sí, justamente eso es lo que es importante destacar, que gracias a la tecnología ahora se puede ya tener de manera más fehaciente esta información. Justamente, muchas personas se preguntan a propósito de los crímenes de guerra, que esto seguramente, lamentablemente, va a seguir. Estamos en un conflicto ahí, no hay ley acá, o sea, prácticamente pasan atrocidades. ¿Qué les puede esperar a la Federación Rusa de sanciones internacionales? Bueno, ya hay algunas que quizás me pueda detallar que se han dado, pero ¿qué esperan en el futuro, por ejemplo? ¿Qué podría pasarle al gobierno del presidente Vladimir Putin? ¿Qué castigo, qué sanciones podrían suceder si es que se siguen cometiendo estas Claro. atrocidades? Bueno, lo primero es que es un proceso bastante largo, porque acá primero tendría que finalizar el conflicto, tendría que finalizar la guerra, lo cual en primer lugar no sabemos, hay una incertidumbre porque no se ve una salida pronta. En segundo lugar, tampoco sabemos los términos en los que va a terminar la guerra, ni tampoco la posición del presidente Putin respecto de las condiciones de término de esta guerra. Eso ya es todo un proceso largo que nos espera, y luego de eso recién podría, ¿cierto?, aplicar los organismos internacionales van a tener que aplicar naturalmente, de acuerdo al derecho internacional, las sanciones que corresponde, ver los crímenes, ¿no?, todas estas evidencias que hay, y si hay de tipo como se Occidente quiere culpar al presidente Putin, no solamente como crímenes de guerra, sino que como un genocidio en Ucrania. Cuando hablamos ya de genocidio, de atentar, de este tipo, digamos, de vulneraciones, que es algo terrible, naturalmente que puede haber también alguna acusación que le pudiera llevar a él ocasionalmente el ser juzgado por los tribunales internacionales, ¿no? Estamos proyectando este escenario de que si es que fuera el caso, ¿no?, de que tras un término de la guerra hubieran, ¿cierto?, se siguiera todo este proceso y él pudiera ser encontrado culpable de delitos, ¿cierto?, como por ejemplo un genocidio. El presidente Biden así lo han estado ahora denunciando, están llevándolo en estos términos, pudiera él sí ser procesado, aunque yo ahora lo veo complicado esto, pero y que él pudiera responder y también tener penas respecto de esto, pero de todo un proceso largo, y si es que se pudiera llevar a término y ser así, ¿no? Eso es lo que eventualmente pudiera ocurrir al término de todo este proceso, digamos, aplicar las sanciones, el derecho internacional, que no solamente se remiten a las sanciones de tipo económicas, bloqueos, sino que también cuando hay crímenes de esta categoría, digamos, crímenes ligados, por ejemplo, a un exterminio de una población, ¿cierto?, o como es un genocidio, además hay un delito que es imputable, digamos, en estos términos de que él también pueda ser juzgado y que deba pagar también una pena de cárcel por esto. Pero eso es todo un proceso que se proyecta en el futuro y que si se llega a comprobar y naturalmente al final de todo llegar a constatarse que fue así. Claro, no sabemos obviamente cuándo va a terminar el conflicto. Y sobre eso quería preguntar, porque obviamente es complejo efectuar un análisis, un análisis prospectivo de lo que puede suceder. Está todo tan incierto, no está claro tampoco las implicancias reales que pueden suceder. Eh, pero ¿qué podría pasar, por ejemplo, en Ucrania? En Ucrania, ¿cómo ve la situación en Ucrania en este momento, del lado ucraniano? Bueno, en Ucrania es quien ha tocado la peor parte de esto. Primero porque Ucrania está, digamos, su economía destrozada. No solo hay pérdidas civiles, una gran cantidad de desplazados que ya suman más de 4 millones de personas que se han desplazado, se han refugiado en países europeos, también principalmente en Polonia, con una cantidad de víctimas, ¿no? Y a propósito que recién hablábamos de la cantidad de civiles que han muerto en manos de las tropas rusas, que no se veía desde un conflicto, desde la Segunda Guerra Mundial, que no se veían estos antecedentes. Entonces, aparte de la pérdida de la infraestructura, ¿no?, y de una economía prácticamente destrozada. Entonces, Ucrania naturalmente ha tocado la peor parte
parte de este conflicto, no así Rusia, porque aún con su economía en declive, digamos, en una recesión, con fuertes sanciones económicas, ¿no? Pero el régimen está tan bien articulado, consolidado, que lo único que pudiera perder Putin es que si pierde la guerra, puede verse afectada su carrera política, digamos, pero algunas encuestas hablan de que como ha ido evolucionando la guerra, también ha ido subiendo su popularidad al interior del país. Recordemos que es un sistema que es mucho más que una autocracia, es un sistema muy controlado bajo la figura de Vladimir Putin. Absolutamente todas las instituciones, el sistema de seguridad, los medios de comunicación, de manera tal que, cierto, también toda la información que se transmite de la guerra y todo, naturalmente que va con una sola versión oficial, que es aquella que quiere transmitir este líder. Entonces, digamos, más allá de eso, vemos aún Rusia ahí que se mantiene, pero la diferencia con Ucrania naturalmente es que Ucrania, solo con el apoyo de Occidente, del bloque, ¿cierto?, europeo, de Estados Unidos, de todos los aliados occidentales, es que se ha mantenido a través de las ayudas que han dado, ayudas económicas, ayudas en armas, en armamento, y también la ayuda de recibir a todos los refugiados de la guerra, y con esto se ha tratado de mantener, pero vemos un país que naturalmente está en el suelo, ¿no? Sobre todo su economía, y con eso también pone en incertidumbre y en inseguridad también al resto del mundo. Eso. Estimada Alejandra, cuéntenos cuáles las implicancias que tiene la guerra que se está dando entre la Federación Rusa y Ucrania, específicamente en nuestro país, para que nuestras amigas y amigos puedan entender de manera más didáctica lo que está pasando. Así es. Los efectos son principalmente de tipo económicos. Tenemos una inflación a nivel mundial que aumentó a un 2,5 por sobre la estimación que ya se había hecho en un escenario sin guerra, ¿no? Por lo tanto, bordea alrededor del 6,5% la inflación mundial, y esto naturalmente que repercute en los precios de los alimentos, pero también de otras materias primas, como el petróleo, el gas, y que se han visto, ¿cierto?, las bencinas, todo con unos precios disparados, porque además hay que agregar que Chile teníamos ya problemas económicos, pero por variables internas que además nos estaban afectando desde antes de la guerra, y la guerra ha agudizado un poco este escenario económico con el alza de precios, y naturalmente que los efectos también los vamos a sentir directamente en la lógica económica, que si hay una inflación muy alta, ¿no?, ¿qué hace esto? Que disminuye la productividad, y esto naturalmente que se va a traducir también en menores ingresos y o falta también de empleo. Además que nuestro país tenía una proyección de crecimiento de 0%, es decir, antes de la guerra ya estaba estimado que íbamos a crecer por lo menos en los 3 años siguientes, 0 crecimiento. Este panorama no es muy bueno naturalmente, porque con una inflación que sube, cada vez es mayor, si la guerra continúa, va a continuar la incertidumbre, y naturalmente que este escenario se puede prolongar en el tiempo, lo cual no es saludable naturalmente para nuestra economía, de manera, ¿cierto?, que puedes continuar afectando en la productividad, porque la guerra en general va a disminuir la producción también a nivel mundial, y esta disminución de la producción también va a hacer caer el precio de las materias primas. Nosotros somos un país exportador de cobre, que si bien hubo un alza en el cobre, porque efectivamente, ¿cierto?, la guerra provocó también que subiera de valor el cobre, nosotros somos exportador, en general todos los metales subieron, pero esto es solamente provisorio, no se va a prolongar en el tiempo, de manera que a la medida que la guerra se alargue, también va a disminuir la producción a nivel mundial,
esto va a hacer que en nuestro país también haya menor demanda, bajen los costos de las materias primas, esto se va a traducir en menores ingresos fiscales a nuestras arcas fiscales y naturalmente menor productividad, menores salarios y naturalmente también que eso puede repercutir en menores empleos, digamos, esa es la lógica económica. Por lo tanto, también nos vamos a ver afectados en el próximo tiempo si es que la guerra, ¿cierto?, continúa causando esta incertidumbre económica. Así es, y por eso es importante justamente tener en cuenta que si bien ha bajado un tanto la tensión mediática, acá en Chile al menos del conflicto, la situación está muy compleja y por eso hay que estar atentos siempre a lo que está sucediendo. No sé si se efectuar algún comentario final para ir cerrando esta interesante conversación, del cual nuevamente agradezco su tiempo para este cometido. Bueno, con relación a eso, solamente agregar que estoy muy de acuerdo con usted de que los medios de comunicación se habla cada vez menos, pero es un conflicto que está marcando, ¿cierto?, el inicio de la nueva estructuración del poder a nivel internacional, con todo lo que esto naturalmente implica, con un reordenamiento, ¿cierto?, de los bloques en el sentido económico, pero también las alianzas políticas y estratégicas, ¿cierto?, en un nuevo escenario en que la seguridad, digamos, ya no es una garantía para ningún Estado, digamos, estamos sumergidos en una incertidumbre. Los principios liberales, digamos, del orden internacional, como la paz, la seguridad, digamos, el libre comercio, como lo entendíamos en el paradigma tradicional, todo esto ahora está cambiando y, cierto, nos encontramos que va a haber bastante inseguridad, una cooperación más bien estratégica, y entramos, cierto, en esta transición que ya venía al mundo del poder internacional, ya estamos entrando en esta nueva era del poder en que se va a tener que reorganizar políticamente. Vemos a Estados Unidos con todo el eje occidental, y vemos también la otra gran potencia que es China, no hay que olvidarla, ¿cierto?, con toda también su despliegue estratégico en este sentido. Entonces, aunque no hablemos mucho del conflicto, o aun cuando terminara, los efectos van a prolongarse en el tiempo, porque estamos ante un escenario nuevo internacional de reorganización del poder a nivel internacional de las principales potencias, junto con los bloques, ¿no?, que digamos de países que se van también a probablemente polarizar en torno a estos dos grandes centros ahora de poder, democracias versus autoritarismos, y así es que la guerra va a continuar sus efectos, digamos, ¿no? Aun cuando terminara ahora, los efectos se van a continuar sintiendo en el largo plazo, porque estamos frente a un cambio del orden internacional. Sí, y una última pregunta que tiene algo de relación con lo que hemos conversado. ¿Es necesario, a su juicio, fomentar en las universidades que se base más materia sobre lo que está pasando en el exterior? Es un tema que siempre sale a la palestra cuando pasan este tipo de hechos, o cuando Chile está involucrado lo que pasa con Bolivia, por ejemplo, que es necesario fomentar en la ciudadanía este tema de las relaciones exteriores, tomando en cuenta además que Chile, por la posición estratégica que tiene, por la posición geopolítica que se encuentra, debería quizás fomentarse más este tema, ¿verdad? Claro, en general hay una falencia en el sistema educativo que tiene que ver en general con la educación cívica, que acá hay una falencia de muchos años ya perdidos, ¿no? Hay muy poco conocimiento de la política a nivel nacional, entonces imaginémonos que la política internacional es mucho más probablemente, ¿no? Así es que claro que debería incluirse dentro de todo lo que es un programa de educación cívica, aspectos, pero yo creo que principalmente, además, la responsabilidad está de los profesionales y las personas que son de carrera, y ahí la importancia de que más que el interés político, prime la profesión y pueda primar los especialistas, digamos, los diplomáticos de carrera, que son los que representan al país en el exterior, y que esos puestos puedan, más que sean de puestos políticos,
puedan ser con personas que estén preparadas y que sean idóneas para esos cargos, ¿no? Porque naturalmente que lo que allí se haga va a tener efectos, consecuencias para la imagen del país, para, ¿cierto?, poder llevar relaciones internacionales sanas, saber, y ahí yo creo que hay un desconocimiento efectivamente a nivel nacional, pero también la responsabilidad principal de las autoridades, las principales autoridades del país, y quienes también conducen la política exterior, sobre quienes recae esta responsabilidad, también yo creo que tiene que haber una preparación al respecto. Así es. Muy bien, estimada doña Alejandra Villablanca, le doy las gracias por su tiempo para esta interesante conversación y por supuesto seguiremos atentos a los sucesos que están dándose entre la Federación Rusa y Ucrania y a nuestras amigas.